¿Qué tal, jóvenes? Es un placer poderlos saludar a través de este medio. Espero que se encuentren bastante bien, resguardados en sus hogares, acatando las instrucciones que las personas del gobierno nos han trasladado para que podamos salir de esta crisis nacional lo más pronto posible. Mientras eso sucede, pues nosotros vamos a trabajar a través de la plataforma, que es una herramienta muy útil que se ha creado y que está puesta a nuestra disposición, y pues que vamos a tratar la manera de aprovecharla al máximo. Las instrucciones claramente se las voy a indicar vía plataforma. Les voy a colocar un aviso para poderles informar el horario en el que nos vamos a estar conectando. Y lo que sí voy a necesitar es que por lo menos este video y el próximo que voy a subir para el día sábado ustedes ya lo hayan visto, hayan leído los artículos que les voy a indicar para que podamos compartir de una mejor manera a través de un foro o a través de una prueba corta. Pues eso ya lo veremos el día sábado, así que los espero siempre en horario de clase. Bueno. Luego de esto, quiero indicarles que esta primera parte de lo que van a observar ustedes en este video, que es el presupuesto, ya fue parte de objeto de la primera evaluación. Sin embargo, considero que es un poco necesario que podamos tener presente o recordarnos un poco de qué es lo que vamos a estar trabajando. Así que nos vamos a recordar que el presupuesto, sobre todo el nacional, obviamente, que es lo que nos interesa en este curso, de los poderes públicos, va a ser todo aquel documento financiero del Estado o de otro poder de la administración pública que va a equilibrar los gastos públicos y el gasto público en el año fiscal. El presupuesto va a constituir una expresión que es cifrada, conjunta, sistemática, ordenada, ¿verdad? De las obligaciones, que básicamente se traducen en que son los gastos que va a tener el Estado, que como máximo pueden reconocer, y los derechos e ingresos que van a poderse prever, que puedan liquidarse durante un correspondiente ejercicio anual, que ya vimos en clase también que la fecha de vigencia de un presupuesto es del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Entonces, esa era una de las características que también ya estudiamos, que era la temporalidad, ¿verdad? Únicamente corresponde al ejercicio fiscal de un año. Como parte de la historia del presupuesto, también vimos que surge los primeros censos, ¿verdad? Por cierto reclutamiento militar, porque eso fue lo que motivó la implementación del presupuesto. Antes recuérdense que existían muchas guerras entre naciones y obviamente a los estados, a los gobiernos, a las monarquías les interesaba tener el suficiente presupuesto para poder mantener la parte del ejército, al reclutamiento militar básicamente, y cubrir esas necesidades. Acuérdense que años atrás lo que interesaba era la conquista de cierto territorio, y eso era básicamente lo más importante en ese momento. Ahora bien, ustedes pueden observar en la pantalla lo relativo al artículo 237 de la Constitución. Si ustedes en este momento pueden ubicar su Constitución, van a darse cuenta que allí indica lo relativo al presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Entonces, básicamente está lo que les comentaba hace un momento, en donde se establece que es el documento legal en el que se forma de forma sistemática y anticipada. El Estado va a calcular los ingresos que se estima percibir y autorizar los gastos. Recuerden que el presupuesto no es que tenga que ejecutarse tal cual, porque hay circunstancias que no son predecibles, ¿verdad? Sin embargo, pues el gobierno debe hacer las correspondientes autorizaciones para poder trasladar de un renglón a otro parte de ese presupuesto, como es básicamente lo que estamos viviendo en este momento en Guatemala, ¿verdad? Ustedes se han enterado que se está gestionando cierto presupuesto para poder cubrir las necesidades del coronavirus, básicamente, y poder ampliarle al Ministerio de Salud, que es el encargado de cubrir este tipo de necesidades, para que ellos tengan los recursos suficientes para atender esta pandemia, al menos acá en Guatemala.
Los gastos e ingresos van a ser estimados, era lo que decíamos, que no van a ser específicamente una circunstancia que sea obligatoria cumplir. Puede darse, puede no darse, ¿verdad? Eso va a depender de las circunstancias que se vayan presentando a lo largo del año. Ahora, ustedes observan acá también que tenemos principales datos que van a contener el presupuesto. Esto fue lo último que vimos en clase también y que dijimos que dentro de esas circunstancias principales de cuentas gubernamentales están las del presupuesto administrativo o convencional del gobierno, las del gobierno general dentro de un esquema de cuentas de ingresos de productos nacionales, las del sector de gobierno dentro de la matriz de transacciones internacionales e industriales de insumo y producto, las de gobierno en el esquema de fuentes de uso de fondos, las del sector de gobierno dentro de los esquemas de la riqueza nacional. Acá pues ya no vamos a profundizar tanto porque fueron circunstancias que ya habíamos analizado en clase. Vamos a ver también que ya habíamos visto la división de las cuentas del presupuesto gubernamental, ¿verdad? Que dice que deben ser estructuradas de una manera que faciliten el análisis de las cuestiones económicas y del impacto social que se va a tener siempre en las actividades del gobierno, incluso en circunstancias específicas como es cuestiones de proyección, ingresos, gastos del gobierno, ¿verdad? El pago de la deuda externa también, el crecimiento económico que se pueda tener, la distribución del ingreso racional entre la población, ¿verdad? Priorizando siempre ciertos gastos que van a ser de mayor importancia en Guatemala. La otra característica son las cuentas presentadas que deben de facilitar el análisis de los programas de gobierno. Acuérdense que un plan de gobierno es toda aquella cuestión presupuestaria que un Estado ya tiene que tener calculada cuando se presenta para poder gobernar eh, durante el periodo que ha sido electo. Hay otra circunstancia, la número C, que es las cuentas presupuestarias deben de facilitar la contabilidad fiscal, ¿verdad? Eso también ya lo habíamos visto en clase. Ahora, esto que ustedes están observando en su pantalla, esto sí es parte de una circunstancia que no habíamos aún estudiado, pero que de esta manera, pues espero que la podamos explicar. Y si tienen alguna duda, por favor vayan haciendo sus anotaciones y siempre en el chat que vamos a crear en la plataforma, pues las podemos aclarar. Esta parte de la planificación del presupuesto general de ingresos y ingresos debe ser moderna. El Estado debe de modernizarse para poder incluir parte de los gastos, de las inversiones, de los ingresos que se va a tener como parte de toda esa política fiscal. Por eso es que ustedes se dan cuenta que la Superintendencia de Administración Tributaria es una entidad que siempre trata de estar lo más pendiente posible para que los contribuyentes de una manera fácil y rápida puedan tener acceso a las cuestiones presupuestarias, tributarias más que todo, ¿verdad? Si ustedes ingresan al portal de la SAT y buscan formularios para que ustedes puedan cancelar determinados tributos, se van a dar cuenta que ustedes ingresan y ahí pueden descargar cualquier formulario para no tener que presentarse hasta la entidad determinada o encargada, que en este caso sería la SAT, a solicitar esos formularios como era antes. Ahora, de hecho, se tiene la SAT en línea, que se puede pedir un usuario para que ellos nos vayan orientando, nos vayan diciendo eh, a través de la plataforma electrónica todo lo que tengamos que hacer. Entonces hay un chat también en línea de la SAT en donde uno puede ya sea presentar hasta denuncias por determinadas cuestiones tributarias o si uno tiene alguna duda también es atendido de esa manera. Entonces acá tenemos por eso que deben de ser modernas para convertir el presupuesto del Estado en una fuerte herramienta política fiscal de la programación y de la administración. Ahora, como clasificación del presupuesto, doctrinariamente tenemos varias cuestiones. Ustedes las observan ahí en la pantalla y tenemos en esta pantalla tres y tenemos una más posteriormente, que son las clasificaciones para análisis y política global, es decir, a nivel funcional e institucional.
la clasificación para programación. Esto es una cuestión para operativizar básicamente la institución, ¿verdad? O el sector, incluso para todos aquellos lugares en los cuales se tenga destinado programada alguna circunstancia, básicamente como lo es también las cuestiones de la factura electrónica para los pequeños y grandes contribuyentes. Ahora también tenemos las clasificaciones por análisis y política gubernativa global. Ahí vemos tres características, una económica, una funcional y una institucional. La económica va a analizar volúmenes, gastos, inversión, transferencias y decisiones acerca del nivel nacional de los rubros del futuro. La funcional identifica las áreas de actividad y el propósito del Estado, ¿sí? Eso es siempre a través del plan de gobierno que deben de priorizar estas cuestiones, y la institucional que va a permitir analizar y decidir a ciertos sectores institucionales que van a hacerse cargo de los gastos corrientes del capital por funciones. Y aquí está la otra clasificación que les hacía referencia, que es para fines de programación, y tenemos siempre la institucional, la sectorial y el programa. Estos son cuestiones que van a señalar las entidades que tendrán a su cargo planes y programas, identifica sectores económicos, sociales, generales que van a incidir en los gastos. El programa, que van a ser cuestiones muy específicas para que puedan ejecutarse en sectores, en metas, en costos, etcétera, etcétera, tal y como lo hemos platicado en clase. Hay una clasificación operativa también, y esta va a permitir analizar o tener en control todas aquellas cuestiones de ejecución de programas de gasto. Y acá tenemos una subdivisión que es la administrativa y por objeto del gasto. Obviamente la administrativa tiene como primordial importancia facilitar la identificación de las unidades administrativas ejecutoras de programas, y por objeto del gasto va a identificar las cosas que se compran para realizar las metas de los programas, actividades y proyectos. Acá también tenemos otra circunstancia, otra clasificación, que es en relación a los procedimientos de elaboración del presupuesto del Estado, y que acá recuérdense ustedes que como es una cuestión muy importante, el presupuesto debe de estar debidamente estructurado, ¿sí? Para que facilite ciertos análisis, para que pueda llevarse básicamente las cuestiones más importantes. La formulación del presupuesto es completamente importante también. Debe calcularse la composición del gasto público entre gastos y consumo de capital. Y la tercera sería la ejecución correcta del presupuesto. El administrador debe de conocer los recursos financieros, la persona encargada de poder distribuir los gastos públicos debe ser una persona idónea que maneje estas cuestiones presupuestarias, y obviamente debe estar sujeta también a las responsabilidades que esto conlleva, que es básicamente el control de lo que hemos hablado. Si es una persona del sector privado, vamos a ser sujetos de control o de revisión por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria. Si es una persona que maneja fondos públicos, es decir, que es un funcionario o un empleado público, va a estar adscrita al control que va a ejercer la Contraloría General de Cuentas. Y si es, por ejemplo, un banco, entonces ustedes ya saben también, que lo hemos visto en clase, que va a estar adscrita a la supervisión que va a ejercer la Superintendencia de Bancos, ¿sí? Con todas las cuestiones ahí. La contabilización es una cuestión bien importante también, porque va a facilitar la contabilidad fiscal. Debe de llevarse un registro de opciones fiscales que estén a mano, bien ordenadas, para que todo sea pues transparente. El control y la fiscalización deben de permitir establecer con precisión y responsabilidad que se le pueda asignar a personas específicas, personas idóneas que requieran o que necesiten de calidades específicas en estas cuestiones, tanto en el aspecto económico como también en el aspecto legal. No nos olvidemos de eso. Por eso es que estamos estudiando nosotros en este curso de Derecho Financiero y Tributario todas las cuestiones doctrinarias y legales que debemos de tener para evitar precisamente lo que ustedes observan acá: la malversación de fondos, fraudes o manejos ilegales.
Caracteres del presupuesto. Vamos a encontrar un carácter político y un carácter administrativo. El político lo hemos hablado miles de veces en clase y hemos dicho que recuérdense que un partido político, antes de que sean los comicios en Guatemala, pues deberían de elaborar un plan de gobierno que es lo que van a poner en práctica los próximos 4 años, si es que son electos legítimamente por el pueblo de Guatemala, para poner en funcionamiento el gobierno. Ahí establecen ellos todas las políticas de gobierno que van a ejercer y van a representar también numéricamente las prioridades de cada equipo de gobierno. Miren, cada gobierno, analicen ustedes, hagan una línea del tiempo desde el primer gobierno del que ustedes tienen uso de razón. No nos vamos a ir a cuestiones muy históricas en este momento, sino que ustedes hagan ese ejercicio y recuérdense cuál fue el primer presidente que ustedes tienen conocimiento y vayan observando y digan, ah, bueno, el presidente XX se dedicaba o priorizó su gobierno a este tipo de cuestiones. Este otro presidente se enfocó en esto y otro. Y este otro presidente en esto y otro. Eso les va a dar una visión a ustedes para que se enmarquen en la ideología política que estos gobiernos tuvieron en visión y que pusieron en marcha. Hay un carácter administrativo también. Recuérdense que todo debe tener un proceso, un procedimiento y pues en el derecho financiero y tributario no es la excepción. Debe existir actos administrativos que vayan a establecer cuál es la mejor forma para la ejecución, la prestación de servicios públicos, el cumplimiento de las actividades administrativas y el desembolso de dinero para el funcionamiento, ¿sí? Ahora, ¿qué ciencia va a estudiar al presupuesto? Pues básicamente es el derecho presupuestario, ¿sí? Esa es la ciencia que se va a encargar de estudiar el presupuesto. La naturaleza jurídica del presupuesto fue otra de las cuestiones que también venía en el examen, que si ustedes ya habían estudiado, van a observarse o van a darse cuenta que descansa básicamente en la ley, ¿sí? Si ustedes tienen a la mano su constitución, se van a dar cuenta que hay un principio establecido en el artículo 239 en el cual se establece que es el principio de legalidad. ¿Y eso qué significa? Que solo el Congreso de la República de Guatemala está autorizada para crear, para designar los hechos generadores. Y entonces, como solamente ellos están autorizados, significa que debe de ser cualquier hecho generador, es decir, cualquier tributo que vayan a autorizar debe de tener carácter legal. Por eso es que ustedes observan que va a adoptar una forma de ley. ¿Sí? Los requisitos, las bases van a estar en la Constitución Política de la República de Guatemala y van a encontrar ustedes también que en el artículo 238 descansa el principio constitucional de la ley orgánica del presupuesto, ¿sí? Que es una ley ordinaria, vigente y positiva. La ley del presupuesto, en todo caso, es autorizada, es aprobada por el organismo legislativo. Eso sí, a propuesta del organismo ejecutivo y debe ser siempre publicada en el Diario de Centroamérica. No es solamente un acto contable, sino que también tiene fuerza legal porque es un aspecto jurídico. Está básicamente, tiene un aspecto de carácter formal porque lo encontramos fundamentado en la ley. Clasificación legal del presupuesto. El presupuesto como ley formal, la ley del presupuesto no puede incluir nuevos gravámenes o impuestos. Esta solamente va a calcular los recursos tributarios. Estos impuestos sí pueden estar contenidos en otras leyes, como por ejemplo IVA, ISR, timbres de papel sellado y especial para protocolo, pero lo que es la ley del presupuesto va a contener única y exclusivamente procedimientos, formas, vigencia, etcétera, etcétera. Los hechos generadores los encontramos como por ejemplo en estas leyes que ustedes observan acá. El presupuesto como ley material, que era otra cuestión,
Va a contener normas jurídicas sustanciales, como las normas que van a regular la creación, la modificación y la extinción de los tributos. El presupuesto social de la nación va a establecerse que al no estar todo el presupuesto nacional sujeto a la deliberación pública entre el gobierno y la población, en ningún momento han estado, están o estarán incluidos en la deliberación o en la decisión nacional sobre el proyecto presupuestario, ¿sí? Elementos del presupuesto: un carácter financiero que va a ser previsto y autorizado, los ingresos y gastos del Estado. Va a tener un elemento también que es el equilibrio, que va a contener, era lo que hablábamos en algún momento, que no deben de existir demasiado déficit y tampoco demasiado superávit, ¿sí? Sino que debe de estar bien dividido, bien planificado para que todo salga de la mejor manera. Debe ser, aquí vemos la característica de temporalidad, ¿verdad? Que es anualidad, que acá en Guatemala se da del 1 de enero al 31 de diciembre. Y ahora sí entramos a una cuestión bien importante: el equilibrio, la universalidad, la unidad, la exclusividad, claridad, transparencia, periodicidad, continuidad, flexibilidad, especialidad y no afectación de los recursos. Todos estos mencionados son principios presupuestarios. Nosotros ya habíamos visto varios en clase. Realmente hemos hablado de cada uno de ellos, entonces considero que no requiere mayor explicación. Proceso vital en la dinámica del presupuesto: la preparación y formulación, ¿verdad? Eso ustedes recuerdan que tienen ahí un trabajo pendiente en la plataforma, que también los exhorto a que puedan revisar cuáles son sus actividades para todo este semestre, y ahí van a encontrar que deben de realizar algo relacionado al presupuesto. Dentro de eso, pues les recomiendo una línea del tiempo, básicamente, o un esquema, porque considero que es una de las mejores herramientas que podemos utilizar para poder estudiar y que se nos quede un poco más rápido, ¿sí? Acá tenemos la preparación y formulación, siempre del presupuesto, ¿verdad? Vemos en el artículo 238 que ahí nos indica lo relacionado a la Ley Orgánica del Presupuesto. Establece la formulación, ejecución, liquidación del presupuesto, los casos en que pueden transferirse fondos dentro de un total asignado para cada organismo, el uso de economías e inversión, las normas y regulaciones a que está sujeto todo lo relativo a la deuda pública interna y externa, su amortización, las medidas de control y fiscalización, la forma y cuantía de remuneración de todos los funcionarios y empleados públicos, la forma de comprobar los gastos públicos, las formas de recaudación de los ingresos públicos. Todo eso lo tenemos regulado, es decir, que no debería de existir ningún problema para que todo sea de una manera transparente, ¿verdad? Entonces, siempre les recomiendo que lean la Ley Orgánica del Presupuesto, porque allí ustedes se van a basar para poder hacer ese trabajo que tienen asignado en su curso. El Ministerio de Finanzas Públicas tenemos acá que va a va a aprobar el proyecto del presupuesto y lo va a remitir antes del 15 de diciembre al Congreso de la República para que luego de esto el Congreso lo autorice y pues ya pueda publicarse o entrar en vigencia. Si no se llegase a un consenso en el Congreso de la República, entonces pues se va a utilizar el presupuesto del año anterior. Esto hemos visto y hablado también en clase, que podría traer ciertas complicaciones que podemos tratarlas en el foro que va a haber el día sábado. En la preparación del presupuesto debemos de tener en consideración egresos e ingresos, ¿sí? Obviamente no se va a tener un monto total. Los egresos del Estado son cada año distintos, parecidos pero distintos, y los ingresos de igual manera van a ser distintos, ¿sí? Entonces deben de estar presupuestados, contenidos, analizados en el presupuesto. El segundo paso sería la discusión y aprobación, la sanción y la publicación, que esto es encomendado siempre al organismo legislativo, al Congreso de la República, y ese es el proceso de la aprobación normal que encontramos contenido en la Constitución también.
Tercer paso sería la discusión y la aprobación, que va a corresponderle siempre al Congreso aprobarlo, ¿verdad? El organismo ejecutivo va a someterlo con 120 días de anticipación en la fecha en que principiará el ejercicio fiscal de la aprobación del presupuesto. Y por último tenemos sanción publicación, ¿verdad? El 183 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que le corresponde al presidente de la República la sanción del presupuesto que vaya a entrar en vigencia. Recordemos que el artículo 183, ustedes encuentran ahí las funciones del presidente de la República, y dentro de todas esas funciones ustedes van a ubicar, ¿verdad? ¿Cuál es la relativa a esto? Tenemos ahora la ejecución del presupuesto. Todos los órganos del Estado tienen la obligación por parte del organismo ejecutivo de recaudar ingresos en Guatemala que corresponden a la SAT al momento presupuestario de un carácter técnico encaminado a la realización de la política fiscal. Dentro de la ejecución del presupuesto tenemos la programación fiscal y la ejecución. Eso lo encontramos en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Presupuesto. La programación financiera, las cuotas de compromiso de vengado y pagado, artículo 14 de la Ley de Presupuesto, recaudación de ingresos y gastos de vengados. Esto también es parte de uno de los trabajos que ustedes tienen que entregar. Ahora, debe de existir, recuérdense, para que todo sea transparente, un control del presupuesto. Y acá debe de apreciarse que la orientación general del gobierno es precisamente enmarcar la transparencia dentro de su ejercicio. Esto para que todo salga de la mejor manera, ¿sí? Entonces recordemos que el presupuesto está sujeto a control y por ende todas aquellas personas que formamos parte de él. Y aquí hablamos también de las personas que somos los contribuyentes, ¿sí? Tanto funcionarios como empleados públicos, obviamente también, y los bancos, ¿verdad? Ahora, el control del presupuesto, hay un control que verifica un aspecto contable y hay un control que verifica un aspecto administrativo. El contable, pues es la contabilidad del Estado, pero se realiza sobre la afectación de los centros contables, y el administrativo, que va a ejercer un control sobre la gestión administrativa de los bienes del Estado, como parte del derecho presupuestario, ¿verdad? Sistemas del control del presupuesto. Hay un sistema legislativo o tipo inglés, en el cual el Congreso se ve obligado a delegar en otros organismos el control, siendo inviable. Un sistema jurisdiccional o tipo francés. Su estructura radica en una base de cuentas que funciona como un tribunal independiente que tiene un carácter jurisdiccional. El control se ejerce solamente sobre la parte contable, no sobre la administración de los fondos públicos. Y en Guatemala, por ejemplo, el Ministerio de Finanzas Públicas y la fiscalización de la Contraloría General de Cuentas o la Superintendencia de Bancos. Bueno, acá vemos dos sistemas, ¿verdad? El sistema legislativo inglés, que es un sistema en que básicamente también descansa Guatemala, ¿verdad? Porque dice que el control se ve obligado a delegar en otros organismos el control siempre del presupuesto. Y acá vemos una clarificación o un ejemplo del sistema jurisdiccional o tipo francés, que sí es el que utilizamos, en donde dice que solamente se va a ejercer sobre la parte contable, no sobre la administración de fondos públicos, y en Guatemala el Ministerio de Finanzas Públicas y la fiscalización de la Contraloría General de Cuentas o la Superintendencia de Bancos. Ahí ustedes observan tres artículos. El 232 es el fundamento de la Contraloría General de Cuentas. El artículo 220 es lo relativo al Tribunal de Cuentas, y el artículo, por último, el 241, que es la rendición de cuentas del Estado, ¿sí? Esto en relación al artículo 220 lo vamos a ver ya para finalizar el curso, ¿sí? Así que vamos a ver todo ese procedimiento de requerimiento cuando una persona ha incumplido con algún pago, con algún tributo, ¿sí? La parte administrativa ustedes la van a estudiar siempre en el derecho procesal administrativo.
Acá solo la parte contable, es decir, el requerimiento del pago de los tributos. Ahora, fiscalización del presupuesto. Se encomienda a la propia administración el control interno por parte de la Contraloría General de Cuentas. Las funciones siempre van a corresponder a un tribunal de cuentas. Clases de fiscalización del presupuesto, una política por parte del Congreso de la República, una administrativa que va a ser básicamente la Contraloría General de Cuentas, distribución de ingresos, la Superintendencia de Administración Tributaria, la recaudación de los ingresos. Y hay una financiera, que es la fiscalización de mayor importancia en el carácter jurídico contable, que es la Ley Orgánica del Presupuesto y la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Esto respaldado en los órganos ejecutivos y legislativos. Tenemos ahora una cuestión bien importante que es los tributos, y tenemos acá, para que ustedes lo relacionen, ¿verdad? En la época de la prehistoria, cada integrante de los diferentes grupos humanos que se desarrollaron en diferentes partes, pues contribuían de alguna manera al grupo para que éste subsistiera. La forma de tributar en ese momento, en época de la prehistoria, no era con una cuestión económica, era con cuestiones de sobrevivencia, ¿sí? De lo que ellos podían cazar, de lo que podían recolectar. Recuerden que el primer día o segundo día de clases hablamos de los estadios de los seres humanos, y dijimos que en una primera época, pues el ser humano no convivía socialmente hasta que en la segunda época pudieron ir desarrollando las formas de comunicación, y ya cuando pudieron agruparse, entonces surgió esta cuestión de poder aportar a los grupos para poder subsistir, siempre en relación a eso. Acá ustedes van a ver un videíto sobre los tributos. Eh, no lo voy a colocar en este video, pero sí deseo que ustedes lo puedan observar porque vamos a discutir parte de esto también en el foro, así que por favor no lo vamos a ver, pero ustedes pueden accesar desde la parte de material de aprendizaje. Ahí va a estar cargadas las diapositivas y ustedes pueden tener acceso a este video. Ahora, los tributos en la actualidad guatemalteca. Cuando hablamos de un tributo, vamos a hablar que es una institución, vamos a decir que es una norma que va a regular básicamente todas esas cuestiones jurídicas que nos van a obligar a contribuir con los derechos del Estado, nos van a generar obligaciones, nos van a catalogar a parte de la población como contribuyentes, nos van a dar potestades, deberes y sujeciones a la ley jurídica tributaria. El objeto del tributo es la contraprestación. Es una prestación de término de dinero. Nosotros estamos obligados a pagar, ¿cómo? Con dinero. ¿A quién? Al Estado, ¿sí? Es decir, nosotros contribuyentes vamos a ser los sujetos pasivos, y el sujeto activo básicamente va a ser el Estado, quien nos está con la potestad básicamente constitucional para podernos requerir el pago de los tributos. Esto, como hemos dicho, un Estado sin tributos básicamente no tendría sentido, no habría alguna manera de que nosotros pudiéramos recibir alguna contraprestación. Y recuérdense siempre ustedes de este movimiento que ven en el cursor, la actividad financiera del Estado, ¿verdad? Ingresan los tributos y el Estado comienza a generar ese círculo para generarnos a nosotros una contraprestación, ya sea a través de educación, de salud, que es algo en este momento muy importante y muy necesario, a través de carreteras, escuelas, etcétera, etcétera, planes sociales incluso que el gobierno pudiera ejecutar. Dentro de las atribuciones que tiene el Congreso de la República, el artículo 171 de la Constitución establece otras atribuciones del Congreso, es decir, que dentro de todas las atribuciones que tienen asignados el organismo legislativo,
Está la de decretar, reformar y derogar leyes. Recuerden ustedes que la naturaleza jurídica del presupuesto va a estar basada en la ley y eso significa que solo el Congreso de la República puede generar esos hechos generadores. En el artículo 239 está lo que les estoy diciendo, siempre de la Constitución, ¿verdad? En donde encontramos el principio de la legalidad. Y ahí, si ustedes lo leen, van a ver que dice decretar impuestos ordinarios y extraordinarios. Otro fundamento que también tenemos ahí es el Código Tributario. Ahora, ¿qué tipos de tributos? Recuerden algo bien importante, bien fundamental. Todos los tributos, todos los tributos van a contener impuestos, arbitrios, contribuciones especiales y contribuciones por mejoras. Claro que hay varias clasificaciones, ustedes se van a dar cuenta, tienen que hacer un trabajo también en relación a esto, así que aprovechen estas explicaciones y de todas maneras van a encontrar varias clasificaciones y varias doctrinas. Ahora, tenemos acá varias definiciones de lo que son tributos. Yo siempre se las propongo y no es una cuestión de que se necesite memorizarlos, simple y sencillamente es una cuestión de análisis y que ustedes puedan siempre formular su propia definición, ¿sí? El concepto de tributos nos muestra esta definición que dice Carlos Guiliane Fonru. Dice, son las prestaciones pecuniarias que el Estado o un ente público autorizado para el efecto por aquel en virtud de su soberanía territorial exige de sujetos económicos sometidos a la misma. Ahora, el profesor o doctor Héctor Villegas establece que los tributos van a ser prestaciones en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder en virtud de una ley y para cubrir los gastos del tributo a una expresión monetaria, haciendo énfasis en el poder tributario del Estado. Si se dan cuenta, las dos definiciones van a contener básicamente lo mismo. Sin embargo, yo considero que es un poco más fácil de comprender esta última, ¿verdad? Donde nos van a establecer que los tributos van a ser prestaciones que los contribuyentes realizamos al Estado con la finalidad de que el Estado pueda retribuirnos. Y eso lo retribuye, que son las contraprestaciones, ¿verdad? A través de los servicios públicos. Hay una definición legal que ustedes encuentran en el Código Tributario en donde establecen que las prestaciones comúnmente en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder tributario con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. También la definición legal que tenemos acá es bastante comprensible. Tenemos que la recaudación de tributos existe una distribución de la riqueza al proveer de ingresos al Estado, ¿verdad? Un Estado sin recursos no podría generar las contraprestaciones que necesitamos para también de alguna manera podernos desarrollar. Ahora, ¿qué características van a tener los tributos? Va a gravar normalmente una determinada manifestación de la riqueza, constituye el más típico exponente de los ingresos públicos, es decir, que es de donde se genera básicamente todo el ingreso que el Estado pudiera tener en aspecto económico. Es un recurso de carácter monetario. Su fuente es la ley, no tiene ninguna otra fuente. No tiene carácter confiscatorio, tiene una certeza jurídica, tiene conveniencia y la característica económica también, ¿verdad? Eso es fundamental. La recaudación de tributos en el menor tiempo posible y de la mejor manera, ¿verdad? Vamos a ver acá otra diapositiva y dice, ahora, ¿qué es el poder tributario o la soberanía tributaria? ¿Sí? Recuerden ustedes cuando ustedes estudiaron teoría del Estado y descubrieron lo que era la soberanía. Yo sé que ahorita usted está haciendo un ejercicio mental y está recordándose que la soberanía puede considerarse como una autoridad que reside en el poder político, pero no emana de ahí, sino que emana de la población. Esta es delegada en el gobierno, en el poder público, para que ellos en representación democrática delegada, pues puedan hacer todo lo mejor para los guatemaltecos, ¿sí?
Entonces, ¿qué es el poder tributario? ¿O qué es la soberanía tributaria? Entonces tenemos que es considerado como fundamento o justificación del tributo. Es una prestación pecuniaria que el ente público tiene el poder de exigir con base a la potestad del imperio. Eso ustedes lo encuentran regulado en el artículo 239, siempre en relación al principio de la legalidad. Esa es la base fundamental de todas esas cuestiones o de qué es el poder tributario o la soberanía tributaria. Ahora, ¿qué clases de poder tributario encontramos? Tenemos un originario que va a nacer siempre de la Constitución y tenemos uno derivado que nace de la ley ordinaria. Recordemos que la Constitución fue creada a través o mediante una Asamblea Nacional Constituyente y las leyes ordinarias son creadas por el poder constituido, que es el Congreso de la República. La Asamblea Nacional Constituyente es un poder constituyente, ¿sí? Porque fue en aquel momento que fungió y posteriormente lo delegó al poder constituido, que es el Congreso de la República, quienes son los encargados de generar esa ley ordinaria. ¿Qué límites encontramos? Siempre el poder tributario. Un límite internacional, que van a ser los tratados internacionales de derechos humanos que va a ratificar Guatemala, siempre en materia de derechos humanos relacionados a ámbitos fiscales o tributarios. Y los límites nacionales, que es el artículo 243, donde está el principio de capacidad de pago, y el artículo 239, que es el principio de legalidad, y el artículo 41, que es el principio de no confiscación. ¿Sí? Hemos hablado en varias oportunidades, perdón que regrese, pero en relación a esto, el principio de legalidad y el principio de prohibición de doble tributación, el principio de capacidad de pago, el principio de equidad y justicia tributaria. En este artículo ustedes se encuentran todos esos principios, todos esos límites nacionales en donde el Estado tiene prohibido que nosotros como contribuyentes generemos doble tributación. Tiene que observar también que los impuestos que se den pues sean proporcionales al trabajo que nosotros podamos tener, más que todo a la capacidad de pago que como ciudadanos tenemos. El principio de equidad y justicia tributaria. Recuérdense que acá en Guatemala tenemos una igualdad, un derecho de igualdad constituido en la Constitución. Sin embargo, somos iguales entre los iguales. No podemos competir con grandes empresas, por ejemplo, quienes sí deberían de estar obligadas a pagar un poco más en relación a los tributos, ¿verdad? Y no nosotros. Características del poder tributario. Tenemos abstracto, que es una potestad derivada del poder imperio que tiene el Estado sobre la población, otorga el derecho de cobrar tributos. Tenemos un permanente, únicamente puede extinguirse cuando se extinga el Estado, es decir, esto en relación a los tributos yo considero que nunca van a dejar de existir porque si no, pues tampoco subsistiría el Estado. Va a ser irrenunciable. Nosotros no podemos venir y decir, por ejemplo, a través de un testamento, miren, ya no quiero tributar, así que esa obligación se la delego a mi nieto o a mi hijo, etcétera, etcétera, ¿sí? Son cuestiones que nosotros debemos de ser responsables y mientras tengamos cierta capacidad establecida en el Código Civil, pues debemos de cumplir con el Estado. Es indelegable, es decir, que no podemos delegárselo a otra persona y decir, ahorita no quiero tributar, que lo tribute mi primo, por ejemplo, ¿sí? No se puede. Ahora, la competencia tributaria, que es una facultad o es un poder del Estado por conducto de las instituciones creadas para recaudar el tributo. Cuando se ha creado un hecho generador, ejerce por una institución pública como por ejemplo la SAT, en algunos casos por las municipalidades. No se debe confundir al titular del poder o tributario con el titular de la competencia tributaria. Tenemos alcances del poder tributario, como es la Constitución, las leyes ordinarias tributarias, las leyes tributarias generales, el Código de Trabajo, y hay leyes bastante específicas también. Clasificación de los tributos. Doctrinariamente, era lo que les decía, tenemos varias clasificaciones, ¿verdad? Una que son impuestos, tasas, contribuciones especiales, arbitrios. La clasificación legal
que está en el artículo 10 del Código Tributario. Y tenemos impuestos, arbitrios, contribuciones especiales y contribuciones por mejoras. Ahora, ¿qué es un impuesto? Ya empezamos a observar cada una de esas clasificaciones a las que hacíamos alusión con anterioridad y decimos que es un tributo exigido en correspondencia a una prestación que se concreta de modo individual por parte de la administración pública y cuyo objeto de gravamen está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la riqueza y la capacidad contributiva del sujeto pasivo, obligado a pagar como consecuencia de la posesión de rentas, ingresos y consumos. Tenemos también que el legislador, por principio constitucional, va a establecer impuestos sobre aquellos que tienen la capacidad económica de pagarlos. Y con esto, por el momento, hemos concluido la primer clase virtual, así que se los dejo en la plataforma para que ustedes puedan tener acceso a esta. Voy a cargar otro video en un momento para que ustedes lo puedan observar también. Así que fue un gusto.